esta historia de éxito. ¿Recuerdan ustedes el comienzo del año? Enero, febrero. ¿Recuerdan ustedes España? En aquel momento se decía Reino Unido y Estados Unidos son los únicos que saben vacunar. ¿Recuerdan ustedes aquello? Israel era el país que vacunaba. España llegó el mes de abril, llegó el mes de mayo y España, que estaba abajo en las tasas de vacunación, empezó a vacunar masivamente y España siguió subiendo y llegado el mes de julio y sobre todo, quédense en esa fecha, agosto, España se coloca como primer país en tasas de vacunación. A día de hoy, junto a Portugal, es el país que más ha vacunado de Europa y a día de hoy, noviembre, diciembre, España tiene una tasa de vacunación uniforme en términos de comparación con la OMS del 87%, en términos actualizados del Gobierno en el 92%. La vacunación es una historia de éxito y eso es lo que explica esto. Eso es lo que explica que, teniendo la avalancha de contagios que hemos tenido, los contagios se han multiplicado por 4 en nuestro país, han subido un 318%, teniendo esa avalancha de contagios. Sin embargo, el número de muertes se ha quedado aquí abajo. Cada muerte es un drama. Cada muerte lo es, pero el número de muertos ha subido un 12%. Insisto, el número de contagios ha subido un 318%. Las vacunas no solamente están salvando vidas, es indiscutible a la luz de las cifras, no cabe ese debate, vacunas sí o vacunas no, sino que además están salvando también al sistema sanitario, porque con toda la tensión que está soportando, los ingresos en la UCI han subido un 27% y las hospitalizaciones un 40%, insisto, un 40% en comparación con tasas de contagio que se han cuadruplicado. Los datos del CDC americano dicen que las vacunas evitan también el colapso del sistema sanitario, que 2 dosis evitan el 70% de los ingresos en la UCI y que 3 dosis evitan el 90% de los ingresos en la UCI. Insisto, no cabe de ninguna manera el debate de vacunas sí o vacunas no. Seguro que es ruidoso, seguro que lo es, pero no es real. No hay ninguna duda sobre que las vacunas funcionan. Y la pregunta que sí tenemos es: ¿y qué hacemos con quien ahora mismo no se quiere vacunar? Vamos a escuchar a la OMS, vamos a escuchar al CSIC, vamos a escuchar a los jueces, porque hay distintos puntos de vista, pero lo primero es escuchar a quienes dicen que no, porque quienes dicen que no tienen distintos colores y distintos cortes. Odey Cachero ha estado con ellos, Las Claves ha estado con ellos. Odey, ¿y qué es exactamente lo que dicen? ¿Cómo argumentan y cómo juegan el yo no me vacuno? Buenas noches, Javier. Pues mira, yo aquí diferenciaría 3 grupos. Está el primero, el más moderado, que por ejemplo estaría el colectivo Chalecos Blancos, que es con los que hemos estado la mayor parte de esta manifestación, y es que ellos no se autodefinen como antivacunas, ya que llevan todas las vacunas puestas, pero es verdad que no terminan de confiar en esta vacuna contra la COVID por esos efectos adversos, pero abren la puerta a vacunarse en un futuro. Luego está un segundo grupo que yo diría que son los más radicales y no abren esa puerta, incluso llegan a decir que la vacuna lleva veneno o que nos inyectan el 5G. Y luego hay un tercer grupo, este lo apartaría mucho más porque son personas que tienen otro tipo de luchas. Por ejemplo, en esa manifestación yo he visto pancartas de nos fumigan y son gente que simplemente se ha unido a esta lucha contra la vacuna, pero ya te digo que es minoritario. Odey, hay un 14% inicialmente de gente que dice no me voy a vacunar. Eso es cierto, es una historia de éxito en España, ha ido menguando y menguando y menguando y menguando. Hoy nos queda aproximadamente 1 millón de personas que dicen que no se van a vacunar de ninguna manera. A día de hoy todavía hay 1 millón. ¿Qué más cuentan? ¿Cómo lo has vivido? Hemos estado con ellos, ¿no? Sí, la mayoría de ellos, o al menos mi impresión, es que abren esa puerta a la vacunación en un futuro, porque ellos lo que temen ahora es un poco los efectos adversos. Así que yo creo que esas cifras en un futuro van a cambiar bastante, Javier. Si quieres, vemos el reportaje y podemos profundizar un poquito más en qué piensan y qué es lo que defienden. En España, casi el 90% de la población está vacunada contra la COVID. Aún así, algunos se muestran contrarios a recibir el pinchazo. Pues nosotros reivindicamos que exista la verdad
y sobre todo la pluralidad, ¿no? ¿Y vosotros respetáis a todos, el que se vacune, el que no se vacune? O... Queremos que respetamos a todos como queremos que se nos respete a nosotros, el derecho a decidir, por supuesto que sí. ¿Qué queréis decir con estos carteles? Pues queremos decir que tiene que haber libertad para vacunarse o no vacunarse. Chalecos Blancos es un movimiento cívico activista que pone por delante de todo la libertad de todos los españoles, independientemente si han tomado la decisión soberana, legítima de vacunarse o de no hacerlo. La consigna más repetida: las generaciones futuras. La vacunación de los niños. Yo reivindico el que tengan compasión con las criaturas, que tengo nietos que están maltratados en los colegios, que no pueden ni beber agua, ni coger la barandilla, ni nada. Con este cartel lo que quiero es que dejemos respirar a nuestros hijos, ¿no? Ellos nunca han tenido riesgo de enfermar seriamente por esta enfermedad y están pagando todos nuestros trapos sucios, nuestros platos rotos, ¿no? Yo no he vacunado a mi hijo y nunca lo haré. ¿Y usted está vacunado? Yo no estoy vacunado y no lo necesito, estoy sano. Creo que estoy perfectamente capacitado con mi sistema inmunológico, mi salud, mis buenos hábitos, la evolución de mi especie, estoy bien, no lo necesito. Pero también encontramos a algunos con ideas más radicales. ¿Qué significa tu pancarta? Que el COVID es una farsa, todo está inventado. ¿Está inventado? Sí. ¿Pero quién lo ha inventado? Pero solo hay que investigar, tienes que investigar un poco y está. Solo que cuando quieres investigar está todo censurado. ¿Usted se ha hecho incluso una camiseta? Sí. Sí, porque mira, yo estoy en contra de las vacunas, en contra de las mascarillas, estoy en contra de todo eso, porque la vacuna mata a todo el mundo. La vacuna es mala, la vacuna es asesina. Pero yo me la he puesto y estoy viva. Porque ahora estás viva, pero dentro de un tiempo entra en acción. Todos sois unos genocidas y lo vais a pagar. Las vacunas no llevan lo mismo. Es como jugar a la ruleta rusa. Unas tienen veneno y otras no. Y si el COVID tiene tratamiento, lo que pasa es que el tratamiento no lo dan. Yo tengo un médico que me da lo que yo necesito, me da el ozono si me hace falta. Y con insultos y empujones de algunos integrantes, demostraron que les incomodaba nuestra presencia. Aquí si te la van a contagiar, la mascarilla. Van a terminar calentando la boca. Ponte la mascarilla, tío, que nos vas a contagiar a todos, la mascarilla. En fin. Este es el ambiente y esta la situación. Digo que vamos a escuchar aquí a quienes tienen opiniones autorizadas. Y les quiero dar las gracias a quienes nos acompañan esta noche porque hay un debate médico, el de si debemos hacer o no forzosa la vacuna para quienes, ya estamos viendo, no quieren vacunarse de ninguna manera. Y hay un debate jurídico y es si nuestro régimen lo permite. Porque no estamos en Austria y nuestra Constitución puede tener aristas que no permitan esto. Así que me van a permitir que, insisto, dé la bienvenida a la Organización Mundial de la Salud, a su directora de Salud Pública, María Neira. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A Luis Enjuanes, el virólogo, director del CSIC, el hombre que está desarrollando la vacuna española. Bienvenido y muy buenas noches. Y a la vertiente jurídica, Joaquín Bosch, Jueces para la Democracia. Bienvenido y muy buenas noches. Y a María Jesús del Barco, Asociación Profesional de la Magistratura. Muy buenas noches. Les pido primero la lectura médica. ¿Cuál es la apuesta médica correcta? ¿Hay que intentar seducir, como decía Pepa Bueno, hay que intentar convencer? ¿O hay reductos de población que ya dicen no de ninguna manera, han pasado casi 2 años, dicen que no y hay que forzarles? María Neira. Es claramente un debate social, ¿no?, que cada sociedad tiene que tener. La posición de la Organización Mundial de la Salud está basada sobre todo en muchos años de experiencia en vacunación, donde nunca ha sido necesaria llegar a la obligatoriedad. Para nosotros la obligatoriedad sería como
la última de las opciones. Sería mucho más interesante pues este tipo de estudios, ¿no? Entender socialmente por qué alguien tiene estas ideas preconcebidas tan extrañas. Obviamente el debate social demuestra que las personas son libres de expresarse. Habría que a esas expresiones poder tener la oportunidad de responder, de clarificar todas esas, bueno, lo que han dicho, muchas de las cosas se podrían debatir y seguramente hasta convencer a esas personas. Pero creo que la obligatoriedad sería una imposición social que tal vez no sería deseada, y menos, como bien decía Pepa, en un país como este, y el director de La Vanguardia, donde hay una sintonía de la población con la vacunación. No ha habido un debate, no ha habido un rechazo, y hacerla obligatoria tal vez generaría a lo mejor un debate y una, en fin, menos simpatía hacia la vacunación de la que ha habido hasta ahora. Puede ser contraproducente en términos Podría médicos ser contraproducente. La obligatoriedad. Sobre todo porque ahora estamos hablando de la vacuna del COVID, pero para nosotros esto es muy importante porque la vacunación es uno de los pilares de la salud pública. Por lo tanto, poner en cuestión y llegar a la obligatoriedad de una vacuna podría también generar otro debate con otras vacunas que hasta ahora realmente nunca han tenido ese tipo de debate. Se acepta globalmente, en general, la vacunación, y nos ha salvado de tantas, que poner en duda la vacunación pues tendría unos efectos no solo en esta, sino en el resto de todos los programas que ahora mismo estamos vacunando de tuberculosis, estamos vacunando de muchas otras enfermedades con resultados muy positivos. O sea que yo creo que es un debate social que cada sociedad tiene que decidir, pero nuestro punto de vista es que la obligatoriedad tendría que ser la última de las opciones disponibles y utilizar mucha pedagogía, mucha seducción y bueno, mucha estrategia también, buena táctica en convencer a la gente de lo bueno de las vacunas. Dice la Organización Mundial de la Salud, hay que convencer. Luis San Juan, CSIC, ¿se puede convencer cuando escuchamos cosas como ustedes quieren inyectarnos veneno, ustedes los que están fabricando la vacuna? ¿O es gente que no vamos a convencer ni por mucho razonamiento que hagamos, hay que forzar la vacuna? Bueno, yo creo que en este momento ha quedado bastante claro con los estudios que han hecho distintas instituciones que no todos los que no se quieren vacunar están absolutamente en contra de la vacunación. Entonces creo que debemos, Ana, distinguir varias etapas. Todavía hay un porcentaje de los que no se vacunan que con un mínimo esfuerzo pedagógico se ha demostrado por estudios que se han hecho que estarían dispuestos a vacunarse. El número de estas personas pueden ascender al 35%. El otro resto, que son personas que tienen un buen nivel cultural, casi mejor que el primer 33%, así, estos se niegan con más fuerza a vacunarse. Entonces creo que es nuestra obligación, en primer lugar, estudiar sus argumentos. Necesitamos hacer mucha pedagogía. En una primera fase, obligar no sería lo más apropiado, puesto que tenemos un terreno amplio de trabajo para convencer a ese 33% para que se vacune. Este 33% se está convenciendo, y ya se ha comprobado con números, simplemente diciendo que si no se han vacunado no pueden viajar. Algo tan simple como eso. Pero además hay muchos huecos, muchas posibilidades de trabajo. El otro porcentaje es mucho más difícil de manejar. No es que necesariamente sean antivacunas, lo que pasa es que tiene una filosofía, una buena parte de ellos, que son naturalistas, que no les gusta ni para esto de los virus, ni para otros problemas médicos, el que tenga una intervención artificial. Les gusta utilizar medios naturales porque tienen otras creencias. Y también hay espacio muy amplio para trabajar con ellos. Entonces lo que debemos de es estar unidos. Le quiero decir, con esas cifras que está dando, con esas cifras que está dándome, 1 millón de personas, el 33% son 300.000 personas que, según me está diciendo, son, en fin, rescatables para la ciencia, exacto, si me permite la expresión. Pero le quedan 660.000, ¿qué hacemos con ellas? No, queda mucho, es que esto es no vamos a resolver este problema en un día. Hay gente que dice que la Tierra es redonda, es plana, perdón.
y eso no se convence de un día para otro, pero tenemos que ir poco a poco, hacer estudios, saber cómo piensan ellos. Estos estudios se han hecho ya por muchas instituciones y eso nos da unas pautas para poder ir trabajando y progresando, disminuyendo el porcentaje. El CDC americano daba el otro día la cifra de que quien no está vacunado tiene 14 veces más posibilidades de morir que quien tiene la vacuna. 14 veces más posibilidades. La cifra es lo suficientemente contundente en términos sanitarios, pero el debate sigue existiendo. Así que hay un debate en términos jurídicos y en términos jurídicos, magistrado Bosch, usted dice sí es factible forzar la vacuna. Jurídicamente yo creo que el tema no tiene grandes complejidades. La otra cuestión que plantean los expertos me parece más dudosa. Efectivamente, las medidas impositivas no significa que necesariamente se vacune más gente, porque suelen generar conflictos, tensiones que hacen dudar más a los indecisos todavía. Entonces, pero creo que hay que tener cierta prudencia institucional, ¿no? ¿Nuestra Constitución sí permitiría, nuestra legislación sí permitiría esa vacuna forzada? Desde una perspectiva jurídica, mi opinión, y creo que es compartida ampliamente por los juristas de este país, es que a través de una ley orgánica se puede regular la obligatoriedad si desde el Gobierno o los grupos parlamentarios consideran necesario imponer medidas de vacunación obligatoria, como los que han impuesto Austria o en algunos ámbitos Francia o Italia, porque el legislador puede valorar que pesa más la protección de la salud, de la integridad física y de la vida que de la libertad individual. En un vídeo escuchaba que yo hago con mi vida lo que quiero. Ese es el principio general de la ley de autonomía del paciente. Nadie puede ser obligado a someterse a un tratamiento médico que no desee. Pero cuidado, siempre que no perjudica a otras personas. Si puede contagiar y dañar a otras personas, incluso hasta el extremo de que a otra persona le puede costar la vida, el legislador puede ponderar esos derechos de conflicto y hacer prevalecer la vacunación obligatoria. Y un apunte, Javier, creo que es importante. Que hubiera una ley de vacunación obligatoria no significa que se pueda coger a quien no quiera vacunarse, detenerlo, llevarlo por la fuerza a un centro de salud, amarrarlo a una camilla y meterle por la fuerza una inyección, porque esto sí que sería con toda seguridad inconstitucional. Lo que se puede hacer, y acabo, es medidas, digamos, de estímulo, pero también en el ámbito sancionador, multas, pasaportes sanitarios, medidas limitativas en el ámbito laboral, pero no poner la vacuna por la fuerza. Eso es lo que está haciendo Austria. Vamos a ver enseguida el mapa internacional de legislación internacional y de cómo se está abordando internacionalmente. Pero, dice el magistrado Bosch, sí se puede forzar en términos jurídicos. ¿Se puede forzar en términos jurídicos? Pues efectivamente la legislación actual hoy no permite que la vacunación sea obligatoria, pero constitucionalmente, mediante una ley orgánica, que regulara de una forma muy cuidadosa y muy meticulosa esta obligatoriedad, porque no podemos olvidar que efectivamente vamos a producir una invasión en la integridad física de las personas. Y hay que ponderar todos los bienes jurídicos que están en juego. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos el año pasado, en una condena, en una resolución que afectaba a la República Checa, unos padres se negaban a vacunar a sus hijos menores de edad. En la República Checa sí que es obligatoria la vacunación de los menores de edad para acceder a centros escolares, etc. En ese caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que dijo es que efectivamente obligar a vacunar supone una intromisión en la integridad física, pero que puede aceptarse desde el momento en el que el Estado, las autoridades públicas, están obligadas no solamente a proteger la salud individual, sino la salud colectiva. Esa salud de toda la población requiere la adopción de medidas preventivas, donde podríamos incluir la vacuna, pero siempre ponderando la necesidad. En nuestro ordenamiento jurídico, además de protegerse el derecho a la integridad física, el derecho a proteger tu propia salud, también se habla en la Constitución, en el artículo 43, del derecho que tenemos todos los ciudadanos a esa salud, a unas políticas de los poderes públicos que se dirijan a proteger nuestra salud, y proteger nuestra salud no solamente curarnos cuando enfermamos, sino también la adopción de medidas preventivas. Pero hoy por hoy no cabe esa obligatoriedad en la vacunación. La lectura debiera ser esta, la lectura debiera ser jurídica médica. Me van a permitir que traslade a la mesa de directores una pregunta, y es si hemos enturbiado este debate hasta hacerlo político, hasta convertir la vacuna en una cuestión de oposición al gobierno, de radicalismo político, si hemos enturbiado con la política y con la polarización política un debate que debiera ser sanitario, jurídico y no más. Pero este es ahora mismo el porcentaje, insisto, 1 millón de personas que dice no me voy a vacunar aunque me llamen. Esta es la última oleada del CIS.
Y el dato tiene una lectura, si uno descompone por posición política, una lectura tremenda. ¿Quién dice que no se va a vacunar? Quienes están en la extrema izquierda, la CUP y Bildu, tienen porcentajes no del 1, del 8%, del casi 6-7%, que dicen que no se va a vacunar la extrema izquierda y la extrema derecha. Vox dice en el 6,2% de sus votantes que no se van a vacunar de ninguna manera. Quienes están más o menos en el centro político están en ese entorno. Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, Unidos Podemos, dicen un 1,5%. Hay una aceptación generalizada de la política, perdón, de la vacuna, pero hay dos extremos políticos, insisto, extrema izquierda, extrema derecha, que me llevan a preguntaros esto, al análisis político. ¿Hemos convertido la vacuna en una forma de oposición al gobierno, de negarse a aceptar o de creer que es una sumisión al Ejecutivo esto? Hombre, es difícil generalizar, lo acabamos de ver ahora en el reportaje que hemos visto, las razones para no vacunarse son múltiples, pero este gráfico es muy contundente y en Europa se está demostrando. En Europa, por ejemplo, las protestas que se cogieron en Francia con los chalecos amarillos, en Alemania, la gente antisistema ha encontrado lo que en Francia encontraron con el choque antisistema, lo han encontrado en Alemania con las vacunas. Y han aparecido muchos grupos antivacunas y están todos asociados en la misma línea. No es ninguna casualidad que personas simpatizantes que están en una posición más antisistema, más crítica con lo que podríamos decir el establishment, pues a lo mejor tampoco congenian con esta idea de las vacunas. Y por esto se da este resultado y se dan estas circunstancias. Pero dejando por descontado que hay personas que tienen razones para no vacunarse que no tienen nada que ver con un problema porque estamos en contra del gobierno. ¿Pepa? A lo largo de este año hemos visto politizar el estado de alarma, se ha politizado la desescalada, se ha polarizado y politizado el fondo COVID. Y sin embargo yo creo que con la vacuna no ha ocurrido en España. Evidentemente los partidos que están en los extremos recogen a personas que están en los márgenes del sistema y también a quienes están en los márgenes del sistema sanitario. Pero fíjate que incluso Vox, que no ha tenido por parte de sus dirigentes una posición muy explícita, ha sido muy ambigua a lo largo de este tiempo. En el barómetro del CIS del mes de diciembre, cuando preguntaba el barómetro si había que obligar a la vacunación de la población en general, el 49,2% de su electorado era partidario de la vacunación obligatoria para la población en general. Quiero decir que incluso en los extremos, en España al menos, la vacunación ha gozado de mucha confianza por parte de la ciudadanía. Échenle un vistazo a cuál está siendo efectivamente, porque decía Jordi Juan, la reacción internacional. Estas son las imágenes de la protesta internacional y échenle un ojo a lo que hemos visto y a lo que estamos viendo, porque ha habido movimientos especialmente contundentes y especialmente duros en los países que sí están optando por esa vacunación obligatoria, con las 2-3 modalidades que estamos teniendo. Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora mismo hay muy pocos países que han dicho vacunación obligatoria, pero hay países que la están imponiendo y la están considerando, después de ver imágenes como estas. Imágenes de cierta violencia, radicalidad política que salta a lo sanitario. En el mundo, este es el mapa de la vacunación. Vamos a echarle un vistazo, porque el mapa de la vacunación nos deja esto. Austria es, en estos momentos en la Unión Europea, el país que ha optado por vacunación obligatoria a todos los mayores de 18 años, con la siguiente fórmula: el que no se vacuna puede ser parado por la policía y multado. 600 euros de multa por trimestre, hasta 3.600 euros de multa al año. Y esta es la fórmula que han utilizado Austria y que está salpicando otros países en el mapa, porque lo que están viendo son países que sí han optado por esa vacunación obligatoria.
Después está la fórmula del pasaporte COVID, donde la vacunación no es obligatoria, pero donde solamente se permite entrar a ciertos establecimientos. Francia lo ha hecho. A partir del 20 de enero, Francia a los mayores de 16 años solo les permite entrar en farmacias, panaderías y supermercados, establecimientos básicos. Si uno no está vacunado, si no enseña su pasaporte COVID, no puede entrar a ningún sitio más. Lo está haciendo también Alemania y lo está haciendo también todo este mapa y todo este periplo europeo. Lo han hecho el Reino Unido, Suecia, Suiza, lo ha hecho Chequia, lo ha hecho Serbia, lo ha hecho Bulgaria, lo está haciendo Rumanía. Este es el mapa ahora mismo de la segunda opción. El plan B coactivo es el plan del pasaporte sanitario. Y hay una tercera opción, y es la opción americana, que no sabemos exactamente cómo definir, pero que parece más bien la de la privatización de la vacuna. Porque es verdad que el gobierno federal impone a los empleados federales, a los contratistas del gobierno, que tienen que estar vacunados, pero lo que está ocurriendo allí es que son las propias empresas las que están diciendo o te vacunas o te vas. Compañías como Nike, la compañía deportiva, está diciendo, si eres empleado de Nike y no estás vacunado, te vas a la calle. O si te contagias, te lo pagas tú. Este es exactamente el mapa y vamos a asomarnos con los corresponsales de Televisión Española a estas tres fórmulas. Ahora mismo, la fórmula austríaca, el resto de la fórmula europea y el modelo americano. Berlín, Miguel Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel, porque lo que tenemos en el modelo austríaco es exactamente esto. Te puede parar por la calle la policía y si no estás vacunado te puede multar. Sí, habrá unas semanas, digamos, que van a hacer un poco la vista gorda, ¿no? Hasta mediados de marzo, pero teóricamente desde el 1 de febrero, si no estás vacunado, te pueden parar. Te pueden meter una multa que va de 600 a 3.600 euros. Y eso tantas veces como sea. O sea, el problema es cómo se va a aplicar todo esto, ¿no? Pero bueno, hay una contrapartida. Es decir, hay unas multas a quien no se vacune, pero también hay unos premios para el que se vacune. Por ejemplo, el gobierno ha destinado nada menos que 1.400 millones de euros y 400 son para ayuntamientos que los que tengan más cuota de vacunas en el ayuntamiento recibirán más dinero público, pero es que además va a haber una lotería, de forma que por cada pinchazo de vacuna tú vas a tener un boleto para una lotería y se van a sortear 500 euros para gastar en bares, restaurantes, comercios, etc. Es decir, es una forma de empujar a la gente a las vacunas, algo que ha sido muy criticado en la prensa austríaca porque se dice ¿qué es esto? Hay que premiar a que la gente que cumple las normas, si es obligatorio hay que cumplirlo, se cumple. También decía hoy un periódico que ¿por qué no premiar a los que se vacunan contra las garrapatas o los que cruzan los semáforos en verde como Dios manda, ¿no? Pero, en Miguel fin, Ángel, eso es interesante esto. Desde el 1. Es interesante porque dices, es un boleto por pinchazo, es decir, que uno que tenga la pauta completa, 3 pinchazos, tiene 3 boletos para ganar ese dinero. 3 boletos. Se calcula que uno de cada 10 tiene premio. Es decir, son 500 euros por cada premio, hay muchos más que en el gordo, es decir, hay mucha pedrea. Es decir, que entre cada 10 pinchazos uno puede tocar unos 500 euros. No es poco, ¿eh? Miguel Ángel, tú estás en Berlín. En Berlín se ha optado, en Alemania se ha optado por la otra fórmula, que es pasaporte COVID. Se tanteó la posibilidad de la obligatoriedad, parece que eso se ha descartado. ¿Cómo está el ambiente allí? ¿Cuál es la otra percepción? Bueno, no se ha descartado, no se ha descartado totalmente. Lo que pasa es que ha bajado mucho en la perspectiva. Es decir, en noviembre y diciembre parecía que venía seguro, a finales de enero se empezaría a hacer, para empezar a primeros de marzo. Sin embargo, ha pasado 2 meses y parece que ya no está tan claro que vaya a ser. ¿Por qué? Aunque el gobierno insiste en que sí que la va a poner, hay muchas dudas. No se sabe el tiempo de protección de la vacuna, son 6, son 3 meses. ¿Cuántas vacunas, cuántas dosis habrá que poner? ¿3, 4? ¿Cómo se va a controlar? Aquí en Alemania ni siquiera hay un registro general de vacunas.
ahora mismo hay muchísimas falsificaciones y una obligatoriedad de la vacuna se cree que podría multiplicar mucho las falsificaciones. Y luego lo que comentabais, ¿no? Omicron ha cambiado todo. Hoy hay 140.000 contagios en Alemania, lo cual es una barbaridad para las cifras que estábamos acostumbrados apenas hace un mes, ¿no? Sin embargo, las hospitalizaciones y las UCIs están bajando el número de... Entonces, hay muchas dudas de obligar a la población a vacunarse, presentarle esto como una obligación cuando las encuestas, por ejemplo, dicen que hace un mes el 70% de los alemanes creían que era necesario, cuando estaban en plena ola delta, que era necesario y apoyaban la obligatoriedad, mientras que ahora está bajando y se ve que está bajando y cada vez hay menos. El otro día daban 62% apoyan ahora la vacuna, es decir, va bajando porque la gente percibe ya menos el peligro. Y por otro lado, los políticos sí perciben el peligro de echar toda esta gente de los antivacunas, la gente naturista, esotéricos, etc., en manos de la extrema derecha, que es la que está capitalizando esto. Claro. Por ejemplo, Austria se ha visto como el partido ultraderecha, que es el único que apoya las vacunas, ha subido 5 puntos en las últimas 4 semanas, y eso se teme que pueda pasar también en Alemania. Que pueda tener ese efecto contraproducente. Miguel Ángel García, Berlín, un placer escucharte, gracias y un abrazo. Hasta la vista. Esto es lo que está ocurriendo, insisto, en Europa. El modelo americano, Almudena Ariza, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Almudena, el modelo americano está siendo mucho más práctico, ¿no? Allí es 18 grados, por cierto, bajo cero. Pero qué horror. Digo, Almudena, el modelo americano está siendo mucho más práctico, que es, si no te vacunas te vas a la calle. Es así de sencillo esto, ¿no? Bueno, vamos a explicarlo un poquito porque en esto también el país está dividido como en otras muchas cosas. Lo primero, efectivamente, se da la paradoja de que estamos en el país más rico del mundo, la primera potencia mundial, con vacunas de sobra y con una de las tasas de vacunación más bajas del planeta. Solo el 63%, es decir, que habría 80 millones de estadounidenses que se niegan a ponerse la vacuna. Y este es el gran quebradero de cabeza en estos momentos de la administración Biden, que ya ha ordenado que se vacunen tanto a las empresas públicas como a las privadas, pero atención, aquí son los tribunales los que han bloqueado el mandato de la administración. El Tribunal Supremo, como sabéis, de mayoría conservadora, que se ha opuesto a que esas vacunas sean obligatorias en las empresas. Hoy mismo, y esta es una noticia de hace apenas una hora, un tribunal de Texas ha bloqueado también la orden de Biden de que las vacunas sean obligatorias para los empleados del gobierno, para los empleados federales. Así es que este es un quebradero de cabeza nuevo que tendremos que ver las consecuencias. Entonces, ¿qué hacen las empresas privadas? Pues unas se alinean con la decisión del Tribunal Supremo, por ejemplo, Starbucks, una de las mayores empresas del país con más de 300.000 empleados, ha dicho no podemos hacer que la vacuna sea obligatoria porque el propio Tribunal Supremo dice que no debe ser obligatoria, por tanto ha rechazado esa exigencia a los empleados. Otras empresas, como decíais, pues por ejemplo Nike, Columbia, también de material deportivo, algunos bancos, algunas empresas de Wall Street han decidido lo contrario, que sea obligatoria la vacuna y los que no se vacunen pues directamente a la calle. Almudena, y hay quien está diciendo, ¿y si enfermas te lo pagas tú? Porque el otro día el New York Times daba esa cifra de 140.000 euros de tratamiento anti-COVID. Quien cae hospitalizado tiene que pagar esa factura. Hay empresas que están diciendo, si enfermas te lo pagas. Sí, absolutamente. Hay empresas que lo están diciendo y además pueden hacerlo en un país además en el que sabéis el sistema público sanitario no existe. Esa es la gran ventaja que tenemos en España y en países europeos, y esta desde luego es un quebradero de cabeza que está haciendo también que muchos se vean en la necesidad, al menos en pensarse muy bien lo de las vacunas. Que por cierto me gustaría también comentar, porque habéis estado hablando de los antivacunas y seguramente muchos telespectadores estarán preguntando quiénes son los antivacunas en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué les ha pasado? Porque hemos leído que algunos de ellos, Almudena, muy diferenciados. Claro, iba a decirte, y algunos de ellos han muerto, siendo grandes iconos, ya no están. Sí, primero os cuento los dos grupos. ¿Quiénes son los que no quieren ponerse la vacuna en Estados Unidos? Y os lo cuento porque hay encuestas además que han estudiado mucho este fenómeno.
Por un lado hay un gran grupo muy fácilmente identificado, son la mayoría blancos, de ideología conservadora, muchos de ellos procedentes de condados o de estados que han votado al presidente Trump. Son también, como digo, conservadores y también de evangélicos cristianos, muchos de ellos, de zonas también rurales la mayoría. Pero luego hay otro grupo también muy grande, identificado como votantes demócratas, jóvenes, afroamericanos y latinoamericanos. Ellos no es que sean absolutamente, no rechazan la vacuna absolutamente, pero son escépticos y es gente que según las encuestas dice que está pensándose en ponerse la vacuna, pero que todavía no lo ha decidido. Y efectivamente, como decía, se ha dado la circunstancia de que ha habido una larga lista de activistas antivacunas que han fallecido y a pesar de eso el mensaje se sigue difundiendo. Pues por ejemplo, hay un telepredicador muy conocido, Marcus Lam, que falleció, un señor que es el dueño de 70 emisoras de televisión, que las utilizaba para difundir sus mensajes. Él falleció y todavía su hijo estaba diciendo que no había muerto por COVID, sino que había sido un ataque espiritual de los enemigos, no se sabe cuáles. Ha habido también muy recientemente una conocida también activista que utilizaba las redes para difundir sus mensajes, Sister Wilson, quien incluso el 28 de diciembre publicó un vídeo en el que aparecía débil, tosiendo y todavía también negaba el COVID. Ella de hecho decía que tenía una neumonía bacteriana, que es lo que dicen aquí muchos antivacunas para referirse a una enfermedad, pero no quieren hablar de COVID. Así están las cosas por aquí. Almudena Ariza, cuídate. Un abrazo caluroso. Ánimo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y suerte con el estreno. Un abrazo. Preguntaba aquí y os quiero preguntar en términos sanitarios, porque me perdonáis si os pregunto a los dos, Luis Enjuanes y a la Organización Mundial de la Salud. Lo normal después de todo esto es esperar una séptima ola. Estamos en la sexta. ¿Va a mutar el virus otra vez? ¿Vamos a tener este debate otra vez? ¿Esperamos una séptima ola? Pues probablemente sí, porque los virus se replican a una altísima velocidad y ellos sobreviven, ellos no piensan, su éxito se basa en los altísimos números de virus que se generan, son muy democráticos, infectan a cualquier persona, rica, pobre, de cualquier religión, sean guapos o feos. Y esto les permite correr mucho por el mundo. Si tienen la libertad para desplazarse, porque hay sectores de la población susceptibles, como antes los niños que todavía no estaban vacunados, o los negacionistas, pues estos agujeros, estos canales, los mantienen vivos para que puedan evolucionar, para escapar de la respuesta inmune que habían inducido los anteriores. Entonces lo normal es que sí, que evolucionen y que haya otra ola, porque este escape del virus de la respuesta inmune es constante. María Neira, si viene una tercera ola, si viene este futuro del virus, ¿qué hacemos? Esto de la séptima ola, ¿puede ser resuelto con esos premios que estamos diciendo en términos de actuación pública? Premio por dosis. Esto es una opción en términos de política pública. Bueno, no es una opción que contemplamos. La verdad es que no hemos trabajado nunca con temas de loterías o de premios para nadie que se vacune. Y como digo, la vacunación es un pilar de la salud pública, no es solo este debate aquí, o sea que hay que mantenerlo muy por encima. Para un programa de estreno, decir si va a haber una nueva ola o no, a lo mejor el mensaje, Luis lo decía muy bien, probable que la haya, pero no es el mensaje más positivo que la gente quiere oír. Lo que está claro en uno de los gráficos... Estamos en dar opinión cualificada, este es el objetivo del programa y por eso les traslado a ustedes la pregunta. Ahí voy. Es probable que la haya y tiene, Luis, había uno de los gráficos que presentabais que da perfectamente el diseño y el dibujo de cómo se comporta un virus, ¿no? Al principio tenía más mortalidad y ahora tiene mucha menos, pero ataca a muchas más personas. Eso es un poco el dibujo del virus. El virus va a intentar reproducirse, pero quedarse con nosotros. Si la pregunta es si vamos a conseguir erradicar al virus de nuestras vidas, probablemente no. El virus está ahí, se va a quedar, se va a hacer endémico. La otra parte, a lo mejor más positiva, es que yo creo que este año, nuestra convicción es que este año la fase aguda, la fase tan dramática, la fase tan devastadora que hemos tenido, precisamente por esa endemicidad, el virus cause, pues a lo mejor no ya olas, sino mareas un poco más discretas, un poco más bajas, en fin, que de alguna manera vivamos con el virus, lo aceptemos y haga parte, pero que no cause esas olas, sobre todo no con la
la mortalidad, vienen nuevas vacunas, vienen nuevos tratamientos y, en fin, con toda la disciplina que hemos tenido y todas las medidas, creo que aunque haya una ola, será una ola mucho más baja. ¿Corremos un riesgo de fatiga en la vacunación? Cuando la vacuna tiene que ser cada 6 meses, díganme, ustedes que están trabajando en ella, ustedes que están pendientes de esto, ¿corremos un riesgo de que cada 6 meses acabemos agotando a la población, incluso al sistema inmune? ¿O esto, cuando lleguemos a esa endemia, será una vacuna como la gripe, una al año y se acabó? Bueno, precisamente a finales de este mes habrá una reunión ahora para ver cuál va a ser esa política de vacunación, qué va a ser más necesario. Por el momento, aquellos países que han llegado ya a la tercera dosis, ya se supone que con eso podremos ahora seguir avanzando y todavía no hay suficiente evidencia científica para decir si vamos a necesitar otra inmediatamente. Pero recordar que todavía tenemos que vacunar este año. La idea es vacunar con esas primeras dosis al 70% de la población mundial y estamos muy lejos de eso. Y si no conseguimos vacunar ese 70%, esa capacidad de mutación, de cambios, y no sabemos cómo van a ser esos cambios. Todo indica que se va a ir de alguna manera debilitando, pero no sabemos cómo van a ser esos cambios. Hay que vacunar al 70% de la población. Luis Juanes. En este momento se conocen 7 coronavirus humanos. Los 4 primeros empezaron a aparecer en el año 1960. A día de hoy, afortunadamente, están muy atenuados. Nos causan como una gripe muy ligerita, más ligera que la gripe actual de cada año. Los otros 3 son virulentos, pueden matar al hombre. Lo normal es que siguieran una evolución atenuándose y que lo normal será que sean también estacionales, simplemente siguiendo los modelos de los que hemos visto anteriormente. Los anteriores todavía nos inducen una inmunidad que nos protege y, por tanto, cada vez el mundo estará más preparado para defenderse contra estos virus. Lo normal será que sean estacionales, que no nos preocupen lo mismo que nos preocupa ahora la gripe, que, por cierto, causa unas epidemias muy importantes y mata a muchos millones de personas todos los años. Pero ya nos hemos acostumbrado y tendremos que vacunarnos muy probablemente anualmente, como pasa en el caso de la gripe. Voy a preguntar porque hay una vertiente que tiene también la lectura jurídica enseguida, y es la de si la vacunación sí puede y sí debe ser obligatoria para un sector de la población en concreto, los sanitarios, porque hay un auténtico debate aquí. Hay división sobre si ha de ser obligatoria o no para la población en general, pero parece haber unanimidad sobre que los médicos sí pueden ser forzados a ser vacunados. Voy a preguntarles enseguida, pero me van a permitir que en esto hagamos un poco de examen de conciencia medios de comunicación. Para preguntaros si hemos jugado con demasiada ligereza con esto, si me vais a perdonar en esto que ponga un dedo muy claro, si las televisiones en concreto han jugado a esto de poner al antivacunas y al pro vacunas en el mismo plano, al científico y al negacionista en el mismo plano, y hemos en fin, provocado un efecto contraproducente. Hoy hemos visto una escena tremenda de contundencia informativa. Échenle un vistazo en la televisión de México. Esto tan fácil ha generado un sinfín de problemas. Ponerse el maldito cubrebocas, cubrirse la nariz y la boca. Es verdaderamente una ciencia. Necesitamos una licenciatura, necesitamos una tesis, porque muchos se lo ponen así, no sirve de nada, y así menos. Así, punto. Pónganse bien el maldito cubrebocas. Es más, miren, todos los que son antivacunas, para mí son unas moscas. Y a las moscas no se les convence de que sean abejitas. Les gusta estar en la popó, a las moscas quédense en la popó. No me importan. Pero imagínate, yo estoy en un casino, salgo del casino y me voy a una taquería donde puedo hacer lo que se me pegue la regalada gana. La libertad no te da derecho a fregar al próximo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos
pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Si tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas. ¡Ahí te voy! Por Dios, bueno, nunca igual se nos ha ido un poco la mano aquí, se sabe qué pedagogía funciona, ¿eh? La pedagogía que decíamos... Pero nunca se sabe qué pedagogía funciona, No sé, pero esta yo creo que aquí en España no funcionaría mucho. Aquí en España no mucho, pero en fin, no sabemos, ¿no? Bueno, sobre lo que preguntabas, Javier, yo honestamente, tal lo que tú planteas de que hemos puesto al mismo nivel científicos y negacionistas, yo diría que no, ¿eh? Pero sí que es verdad que los medios tenemos que hacer nuestra crítica, autocrítica de lo que ha sucedido, que yo creo que como toda la sociedad en general nos hemos dejado llevar por una situación inédita que nadie tenía controlada, ¿no? Yo creo que por parte, en algún momento, del gobierno, ¿no? También ha habido un cierto triunfalismo en un momento determinado, y los medios, que también teníamos ganas de salir de la pandemia, salir de esta situación, pues lo hemos comprado y lo hemos explicado y dábamos por hecho varias veces que la pandemia estaba superada. ¿Cuántas veces hemos escrito que estábamos al final del camino y de golpe aparece Omicron o de golpe aparece otra variante, ¿no? Y los medios, nos ha faltado quizá ese distanciamiento que nos hacía pues, explicarlo ante una situación que realmente nadie podía controlar. Ahora estamos hablando de la posibilidad de una séptima oleada, que seguramente será así, y yo creo que nuestra función como medios de comunicación es explicar que sí, evidentemente vamos a seguir con la COVID, pero me apunto a la tesis de María Neira en el sentido de que esto ellos se convierta en crónico, va para abajo, y este mensaje es importante que lo transmitamos. Sí, yo creo que la COVID no podía escaparse de la pulsión de espectáculo a la que estamos asistiendo, ¿no? en muchos medios de comunicación. Pero en general, aquí en España, yo creo que ha habido una cobertura, coincido plenamente con Jordi Juan, en general muy responsable. Sí echaría de menos grandes debates de fondo. Lo hablábamos con María Neira antes de iniciar el programa, ¿no? Es verdad que hemos tratado de atender la información de cada día. Javier, hemos tenido que hacernos de expertos, una agenda nueva de expertos que nos ayudaran a entender lo que estaba pasando, a atender el estado de ánimo de nuestros lectores, nuestros oyentes, nuestros espectadores, aprender a intuir cada día cuál era la duda, la pregunta que se hacían quienes nos leen, nos escuchan y nos ven, y tratar de buscar a quienes podían responderle. Pero quizá eso ha opacado debates esenciales, porque si nos planteamos, tú lo planteabas, ¿habrá una nueva ola? Bueno, pues una de las razones por las que puede haberla es que nosotros estamos discutiendo sobre la cuarta vacuna. Hay quien aquí, al principio, ¿no? Al principio de la vacunación, parecía que elegía una marca farmacéutica como quien selecciona la serie que va a ver el fin de semana en casa en el sofá, y una parte del mundo importantísima sin vacunar todavía. Este es un debate de fondo que apela a toda la sociedad, y esto probablemente no ha estado suficientemente en primer término en los medios de comunicación. Entiéndannos en esto. Estamos intentando buscar todas las aristas de este debate, y no solo no tenemos ningún problema, sino que creemos que es nuestra obligación el mirar también y el hacer análisis de conciencia entre los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque luego tenemos historias de gente que es, como les acabamos de contar, arrepentida. Gente que no se ha vacunado y que dice: no recibí la suficiente información, no confié lo suficiente. Tenemos historias de arrepentimiento, y en ocasiones de arrepentimiento demasiado tarde. He fet 70 anys el dia de Nadal, curiosament. Em vaig caure. És absurd. Però em pensava que no anava amb mi. No em vaig voler vacunar perquè la meva vida social s'havia reduït molt, i sí que al principi pensava allò, bueno, això que es vacunin els altres, però és un error. El que he vist aquesta setmana aquí és horrorós, horrorós. Veure una persona jove, alta com en Sant Pau, vostè, que se'n va. 8 dies entubat i no reacciona, que es podia haver estat jo. No hi ha paraules per dir el que és un negacionista en aquest moment. I és intolerable,
és relacionar el debat de la llibertat personal amb el debat de la salut. I això és el que estan fent alguns interessats, d'interessos espuris per vendre llibres i per no sé què fer. Ara és vacuna i vacuna. Tinguis 20 o tinguis 70. I he tingut que aprendre-ho de la pitjor manera possible, que es casi morir. No sé si estaban escuchando de fondo, ya les he dicho que nos vamos a asomar a la calle. Una tos entre el público. Esa tos es la de Miguel. Miguel Ríos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Miguel, ¿tú no te vacunaste? No, no me vacuné. ¿Por qué? Pues porque la sacaron muy rápido la vacuna y yo leí información, vi información en internet y pensaba que la habían hecho rápidamente, hasta que un médico me explicó, después de haber pasado el COVID, haberme mejorado, de que las prisas que sacaron esa vacuna no es porque la hiciesen rápido, sino porque los temas administrativos los acortaron en tiempo. Pero llegaron todas las pautas sanitarias a la hora de sacar la vacuna y con todas las reglas de la Comunidad Europea. Miguel, ¿tú tienes qué? ¿51 años? 51. ¿Tú tienes COVID ahora? Sí, tengo COVID. ¿COVID persistente? Sí, tengo tos persistente, tengo un tercio del pulmón derecho que tiene una agulla, me dijeron que se llama una agulla, que es para que la gente lo entienda, como un agujero, y me cuesta mucho, por ejemplo, hablar rápido, así como estoy ahora, me cuesta mucho, me tengo que parar, y cuando subo cualquier escalera me tengo que parar porque me asfixio, me falta el aire. ¿Tú, Miguel, te arrepientes de no haberte vacunado? Pues sí, la verdad es que sí. Porque no ya por mí, sino por mi propia familia, porque lo pasaron mal mi mujer, mi madre. Cuando iban a verme al hospital, el médico fue muy sincero con ellos y le dije, mira, tiene un 1% de salir vivo. ¿Un 1% de posibilidades de sobrevivir? De sobrevivir. Y entonces incluso a mí el doctor me decía que tenía que luchar. Una vez que ya me desperté, después de los 75 días, me dijo que tenía que luchar y salir adelante, porque lo tenía muy difícil, aunque había despertado, tenía muy difícil, porque podía empeorar y volver para atrás otra vez, volverme a intubar otra vez de nuevo. O sea, tú pasaste, perdóname Miguel, ¿sí? 75 días en coma. Sí. ¿Tu familia te había dicho que te vacunaras, Miguel? No, mi familia en mi casa ninguno estábamos vacunados, menos mi hijo el mayor Douglas, que es el que se puso la vacuna, el resto no teníamos ninguna vacuna. ¿Y se han vacunado ahora? Sí, después de lo que yo pasé se vacunaron todos, porque realmente si tú, porque a mí me lo contaron, les haces pasar a la familia por un trago innecesario, muy malo, porque claro, que te digan que tienes un 1% de sobrevivir es una cosa muy dura. Que vayan a verte al hospital y te digan, está mal, está igual, está igual, está igual. Y como le dijo el doctor, puede que hoy esté bien, pero puede ser que empeore y se muera. Se lo pone muy sincero en ese sentido. Entonces es muy duro que te digan eso. Dices que tu hijo Douglas sí se vacunó. Sí, ese sí. ¿Y él te dijo algo? ¿Él te ha dicho que te vacunaras? ¿Te advirtió de que te tenías que vacunar? Sí, luego me echó la bronca. Cuando me vacuné y salí del hospital me echó la bronca. ¿Te echó la bronca después? Sí, después. ¿Qué habéis hablado? ¿Qué habéis dicho en casa después, visto todo esto y vivido todo esto? Pues yo realmente hablamos en casa que, pues eso, que nos vacunásemos todos, porque es una circunstancia que no se la deseo a nadie, porque lo pasa muy mal. Yo, sinceramente, no me enteraba porque estaba en coma y no me enteraba de nada. Pero mi familia, mi mujer, mi madre, los hijos son los que realmente pues, lo pasan mal, que van allí y no saben si vas a salir. O sea, y mi mujer me dijo, después de estar fuera, que cada vez que oía el teléfono se levantaban, sobre todo si llamaban de noche, pues se levantaba muy preocupada, porque decía, lo mismo me llaman para decir que han muerto. Entonces es una situación muy complicada y muy difícil para la familia. Entonces yo, personalmente, aconsejo a la gente que no se ha vacunado que se vacune, si no es por ellos, por los familiares. Incluso mi mujer me contó de un niño que estando allí en el hospital, espera que respire. Tranquilo, tranquilo, Miguel, tranquilo, no hay prisa. Que tenía 10 añitos, estando porque yo estuve primero en el hospital, en el clínico, y después me llevaron al Zendal. Le dije a un niño a mi madre, a mi mujer, mi papá está muy malito, se va a morir. Y le dijo a mi mujer, a mí me dio pena realmente. Cuando me lo dijo mi mujer, dice, no, no te preocupes, mira, mi marido está mal y ha salido igual. Entonces, tenemos que pensar no solo en nosotros, sino en todos los que están alrededor, porque realmente son los que están sufriendo. Tú ahí dentro en coma no te enteras. Yo era un sueño atrás de otro y no me enteré. Si me muero en ese momento, no me entero. Pero realmente lo que queda peor son los familiares que van allí a verte y ven que es muy difícil salir. Entonces yo me considero una persona muy afortunada,
porque ya me dijeron que era muy difícil que saliese adelante. Miguel, ¿cuántos días llevas fuera del hospital? Estuve desde el 15 de agosto hasta el 30 de diciembre, salí del hospital. O sea que has empezado hace poquito año y una vida nueva. Sí, he empezado una segunda vida, como que dice. Miguel, gracias por venir, gracias por tu testimonio. Gracias a vosotros. Decía que escuchábamos esa tos. Miguel es una de las 2 personas que tiene ese COVID persistente porque tú también, ¿no? Cuéntanos, tú eres enfermera. Sí. ¿Y cómo fue? Porque el otro debate, que es el que vamos a plantear ahora mismo, es el de si a los médicos se les puede obligar. Alicia, tú eres enfermera, cuéntanos cómo fue lo tuyo. Yo caí en la primera ola, como muchísimas compañeras y muchísimos compañeros. Algunos fallecieron, no teníamos vacunas y aún así estuvimos al pie del cañón. Quiero poner en valor que esos porcentajes de vacunación de los que estamos tan orgullosos son en gran medida gracias al esfuerzo de las enfermeras. Y decir que España tiene un porcentaje de enfermeras muy bajo respecto de los países que nos rodean. Decir también que muchas de ellas están dejando la profesión y están dejando el país. Eso es algo de lo que a mí me gustaría que también hablaseis en algún programa, porque está muy bien que tengamos opciones a decidir, pero mientras esas enfermeras están vacunando y poniendo dosis y más dosis y más dosis, no podemos estar haciendo otras cosas, no podemos estar en 2 sitios y estamos dejando de hacer determinadas cosas. Y por otro lado, el ataque que se está dando a esas profesionales y esas amenazas a sanitarios. A mí me gustaría que a la hora de plantearse obligaciones veamos también dónde hemos estado y cómo estamos ahora y cuántos somos, y que somos muy pocos y cada vez quedamos menos y sanos, menos todavía. Alicia, ¿tú estás bien ahora? No. Yo empecé el lunes a dar clase en la universidad y me ahogo. Y no es por un problema pulmonar. El COVID persistente no UCI, por llamarlo así, hay una cuestión que tiene que ver con la UCI y está visto el síndrome post-UCI, pero hay un COVID persistente, long COVID o síndrome post-COVID, como le denomina la OMS, que tiene que ver más con personas jóvenes, es algo multisistémico. Mi capacidad pulmonar es de un 110% para personas de mi edad, es decir, mis pulmones están muy bien. La cuestión es que en el cuerpo a nivel sistémico no funciona bien. Mi corazón pasa a ritmo nodal, a 40 pulsaciones por minuto, tengo mareos muy fuertes, incluso síncopes, y eso es prácticamente todos los días. Y se pasa muy mal, ¿eh? No quiero abusar de ninguno de los 2 porque sé el estado físico en el que estáis, pero sí agradeceros a los 2 que hayáis venido. Y decías tú a los sanitarios que parecemos haber olvidado, porque este es el otro debate. Efectivamente, después de enormes contrataciones, ha habido enormes despidos en prácticamente todas las autonomías, y quienes eran el objeto del aplauso todas las tardes, quienes eran en aquella primera ola objeto de aquella admiración, parecen haber caído en el olvido. Fueron objeto de medallas, reconocimientos. Son esas víctimas que ahora parecen estar olvidadas y que ellas siguen viviendo con esto. En este pequeño municipio de Zamora pasó los veranos de su infancia la doctora Sara Bravo, y aquí tenía proyectado venirse a vivir con su madre y su hermano si el trabajo se lo permitía. Hola Teresa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Teresa, ¿cómo está? Mal. Lo estoy pasando muy mal. De hecho, estoy muy medicada, porque todos son recuerdos. Emoción en los ojos de la madre de Sara Bravo, médico de familia que perdió la vida con solo 28 años. Teresa López fue una de las 15 representantes que recogió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia otorgado a los sanitarios en 2020. Lo hizo en nombre de Sara. Ella era una niña especial, desde chiquitina queriendo ser médico.
y lo ha disfrutado muy poco. El lunes 16 de marzo, con el país entero ya encerrado, Sara empezó a encontrarse mal. Mi hija el jueves ingresó en el hospital, el domingo la entubaban y otro domingo estaba enterrada. Sin verla, nada más que hablando con ella por teléfono, sin poder abrazarla, sin poderle ver. Duró mucho, mucho. Una pérdida, una tragedia para la que una madre no encuentra ningún consuelo. De hecho, el debate de si la vacunación ha de ser obligatoria o no en España tiene la opinión dividida. Este es el último CIS y el 54% dice sí, hay que obligar a todo el mundo a vacunarse. El 40% dice no. Y esta es la división general. Pero cuando hablamos de médicos, no. Cuando hablamos de médicos, el 75% de los españoles, y da igual el color político que sea, el 75% de los españoles dice que a los médicos, a los sanitarios y a quienes están en primera línea de batalla, a ellos hay que obligarles, quieran o no. Insisto, da igual el color político que tengan, porque incluso en esos porcentajes solamente la CUP dice que esa vacuna no sea obligatoria para los médicos. Me plantea una cuestión jurídica esto. ¿Se puede obligar a solo un porcentaje, solo una parte, solo una profesión? ¿Esto es legal? Bueno, la verdad es que en España no es obligatoria la vacunación para los médicos y, por ejemplo, para ser tatuador tienes que estar vacunado de hepatitis. Y a lo mejor para ser tatuador hay que estar vacunado. Y para que te ponga no sé cómo se llama, los taladradores, eran los que ponen un piercing. Un piercing, un tal. Y sin embargo no para ser médico, pero no si eres médico, ¿no? A lo mejor este porcentaje es porque al médico, bueno, pues le suponemos este especial deber de cuidado, ¿no? Porque bueno, está en contacto con los pacientes, pero realmente nuestra legislación no es obligatoria. El año pasado, si saben, recuerdan que Galicia planteó una ley de seguridad gallega donde imponía la vacunación obligatoria y el Tribunal Constitucional, tras recurrir solicitarse la suspensión por el gobierno, suspendió esta vacunación obligatoria que se refería en general a toda la población. Pero lo que viene a decir es que la Ley Orgánica 3/86, que es la que habla de estas medidas más dedicadas a pequeños grupos, digamos, o que nos pueden permitir a grupos más reducidos de población, dijo que no tendría cobertura tampoco ahí una vacunación obligatoria. Para mí el problema de la vacunación obligatoria, que podría establecerse, bueno, a través de una ley orgánica y con todos estos requisitos que nos ha dicho ya el Tribunal Constitucional cuando estamos hablando de la intromisión en el derecho a la integridad física y con los requisitos que nos establece también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para mí lo que plantea la mayor dificultad es cómo llevas a la práctica esta ejecución de esta vacuna. ¿De qué manera coercitiva coges al médico y le pones la vacuna así, forzoso? ¿Le impones sanciones pecuniarias, más allá de esta, tómbola de Austria de te doy esto? ¿Le impones sanciones pecuniarias? ¿Le suspendes de empleo y sueldo? ¿Es coherente jurídicamente esto? ¿Es coherente que, con todo el respeto, insisto, a los tatuadores, pero es coherente que a un tatuador sí se le pueda exigir una vacuna por ley, por legislación, y a un médico no? Bueno, el legislador es el que decide la coherencia y la incoherencia y en muchas ocasiones, bueno, la apertura de un centro concreto de tatuaje depende de la administración, ¿no? Tanto a nivel legislativo estatal, sino como el resto de administraciones que tienen competencias. Para mí el problema es cómo obligas, cómo haces. Veíamos antes que en Estados Unidos se ha hablado o se ha denegado por el Tribunal Supremo la obligatoriedad de la vacuna para las empresas de más de 100 trabajadores, y tú comentabas que Nike sanciona o te echa si no trabajas, pero es que España, como el resto de países de la Unión Europea, además del Convenio de Derechos Humanos, también tiene suscrito el Pacto Social Europeo, la Carta Social Europea, que reconoce una serie de derechos a los trabajadores. ¿Podemos establecer una discriminación por razón de salud, por razón genética a los médicos, que también son profesionales y que tienen su trabajo y que se pueden ver apartados de su puesto de trabajo? Quiero decir que siempre, cuando se habla de la obligatoriedad, la imposición de una obligación a un ciudadano es porque se hace, bueno, pues limitando, restringiendo o invadiendo directamente, como en este caso, tu integridad física. Claro. Y tienes que ver en esa ponderación si puede o no hacerse con esa limitación de derechos que deberá llevar aparejada el incumplimiento de la obligación que te han impuesto por ley. Juez Bosch,
Jurídicamente sería viable si se aprueba una ley orgánica que regule la vacunación obligatoria del personal sanitario, médicos y otros profesionales. Pero yo insisto en lo que comentaba. Es muy peligroso que el Estado sacrifique alegremente derechos y libertades. Esto se debe hacer cuando sea estrictamente necesario y como último recurso y no como primer recurso. En todo caso, Javier, yo creo que el Tribunal Supremo ha dictado dos resoluciones muy importantes sobre el pasaporte COVID en el País Vasco y en Galicia, que yo creo que establece elementos muy interesantes de ponderación. Lo que dice es que puede haber medidas de trato diferente a los no vacunados porque no están exactamente en la misma situación que los otros y, por tanto, esa diferencia de trato, si tiene una justificación objetiva y razonable, sería admisible. Y en segundo lugar, que la vacuna aporta más beneficios que los perjuicios que puede provocar. Por tanto, una ley puede incorporar estos criterios de proporcionalidad en supuestos. Evidentemente, más proporcionado será para un personal concreto que está en contacto con personas vulnerables que para toda la población. Pero a mí lo que me gustaría es que hubiera vacunación generalizada, pero voluntaria, y que la obligatoria solamente fuera como ultimísimo recurso. Sé que ustedes, magistrados, aplican la ley, que no la dictan, pero permítanme que les pregunte una cuestión. Yo no sé si es de proporcionalidad o de sentido común. Insisto, un tatuador tiene obligación de tener vacuna. Un médico, una enfermera, un sanitario no tiene obligación de tenerla. Hay una incoherencia. O todos o ninguno. Quiero decir, si yo soy tatuador diría, oiga, pues a mí tampoco, entonces. Yo tampoco, Javier, generaría grandes expectativas con la vacunación obligatoria. Pondría un ejemplo. En Francia la vacunación es obligatoria para los menores en determinados ámbitos. En España no lo es, y en España hay porcentajes más elevados de menores vacunados. Es decir, no porque una ley diga que la gente tiene que vacunarse, necesariamente se vacuna, porque tú puedes incorporar sanciones o medidas coercitivas, pero eso no significa que les puedes obligar de verdad a vacunarse. Por tanto, hay que ponderar realmente las situaciones y ver cómo avanzamos más. España, sin vacunación obligatoria, es líder en los niveles de vacunación, por tanto, no lo estaremos haciendo tan mal y sería quizá peligroso precipitarse para imponer medidas coercitivas. Vamos a Baleares. ¿Por qué? Porque en España las distintas legislaciones y las distintas respuestas han sido muy variadas, pero Baleares sí parece haber tenido o haber movido el diapasón un paso más allá. Es una de las comunidades que sí actúa cuando sus médicos no se vacunan. Y hay hospitales que de hecho están lidiando con ello. Miguel Lázaro, Sindicato Médico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Miguel, ¿y ustedes qué hacen? Cuando tienen personal médico que no se vacuna, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, tú lo has dicho, Baleares es la única comunidad española en la cual ha habido una resolución del Gobierno que ha sido refrendada por TSJ, en el cual al personal sanitario no vacunado, aquí incluimos médicos, enfermeros, bueno, todo el personal sanitario, somos 17.000 trabajadores, pues si tú no estás vacunado te obligan a hacer una PCR cada 3 días. Si hasta ahora no ha habido ninguna sanción, las personas no vacunadas evidentemente se han hecho la PCR, y lo que está claro a este nivel es que por ahora, vuelvo a decirlo, no ha habido ninguna sanción. Ahora bien, yo creo que también hay que, aquí estamos el 95,5% del personal sanitario está vacunado. Hay solamente un 4,5%, hablamos de unos 1.200 del colectivo sanitario que no están vacunados, pero a nosotros esta decisión que la tomó el Gobierno evidentemente fue poco elegante, porque los representantes sindicales de todos los trabajadores nos enteramos por el periódico, ¿no? Evidentemente esto suscitó muchísimas preguntas de los afiliados hacia el abogado del sindicato sobre este tema. Y el argumento que daba el Gobierno, nosotros evidentemente lo compartimos. Argumentaba que quería la máxima garantía, la máxima seguridad para pacientes y profesionales, ¿no? Claro, sí, el argumento con vosotros es con vosotros es la salud pública por encima del derecho individual, de la libertad individual.
Bueno, esto es lo que el argumento que el gobierno utiliza es ese. Y bueno, ¿qué no sabremos nosotros de seguridad cuando, y esto quiero decirlo, yo creo que el mejor testimonio homenaje es nombrarlo, cuando en España ha habido 119 médicos en activo que han muerto por el COVID? No hay ninguna categoría profesional que se acerque, que se acerque de lejos a esta cantidad. 119 médicos que nunca más se pondrán la bata. Yo me pregunto, si hubieran estado vacunados, si hubieran tenido equipos de protección en la primera y la segunda ola, probablemente no estaríamos hablando de esta cifra que parece que es un escenario casi bélico, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí yo creo que se toma esta decisión? Pues yo creo que se toma la decisión, primero, porque aquí tenemos un déficit muy importante de médicos, muy importante. Segundo, se anticipaba que esta variante Omicron iba a tener mucho contagio entre los profesionales. Y yo creo que también se hace como una medida que es una medida disuasoria en contra de la no vacunación, y una medida, digamos, que persuade a los sanitarios no vacunados, evidentemente, a que se vacunen. Claro. Yo creo que el tema de la vacunación es un tema moral, es un tema ético. Nosotros vivimos en una sociedad con una crisis social muy importante. La sociedad nos aporta a nosotros muchas cosas, y yo creo que vacunarse es un gesto de solidaridad en el cual el interés general prima sobre el interés individualista que puede haber como argumentos en el personal sanitario no vacunado. De todas formas, Javier, si me dejas, y ya para acabar, te pido brevedad, Miguel, preguntas, sí, por supuesto. Yo sí que me gustaría agradecer y reconocer, y este programa magnífico con esta audiencia que va a tener seguro, pues es un buen escaparate y yo quiero ser el portavoz, que es agradecer a todo el personal sanitario la ejemplaridad que están mostrando en esta pandemia. Quiero agradecer sobre todo al colectivo médico. Y ya que me das opción, sí decir que todo el colectivo médico de la sanidad pública española, lo que le pedimos son tres cosas, tres demandas. Una, que haga que de los fondos europeos 10.000 millones se dediquen a dar solvencia a la sanidad pública, que evidentemente en este COVID ha mostrado unas grandes carencias. Y dos, a que se acabe el agravio que el colectivo médico tiene desde el año 2010, en el cual se nos jibariza la paga extra en un 43%, llevamos 11 años, y por otra parte que se nos compute el tiempo de las guardias para la jubilación. Gracias, Miguel, porque los médicos yo creo que se lo merecen y la Administración debe de tomar esta medida. Miguel Lázaro, Sindicato Médico, gracias por estar con nosotros aquí en Las Claves esta noche. Un abrazo y muy buenas noches. Gracias. Pido un último mensaje, casi yo diría en esto constructivo, de ¿y qué hacemos? Y a partir de aquí que con todo lo que hemos visto y con, insisto, las distintas visiones y versiones que han visto, fórmense ustedes su opinión, pero les pido conclusión. María Neira, Organización Mundial de la Salud. Bueno, hemos visto que es un debate social interesantísimo, ¿no? De por qué en España, por ejemplo, se llegó a este nivel de vacunación y en otros países no, cuando las condiciones económicas o sociales eran parecidas. Creo que sería interesante estudiarlo. Pero como conclusión yo diría disuasión, persuasión, pedagogía, convencimiento y quedarse con la parte positiva de cuántos han sido vacunados. Los otros los iremos convenciendo poco a poco. Luis San Juan, CSIC. Bueno, yo creo que en esta fase es muy importante todavía la parte formativa. Es cómo se solucionan los problemas. La colaboración entre la parte científica y los medios de información es esencial. Tienen que informar a la gente, por ejemplo, de qué es lo que le ocurre a una persona vacunada que se infecta en relación a lo que le ocurre a una persona no vacunada que se infecta, porque eso puede mandar un mensaje que es muy fuerte. Y luego es importante también que si hay una situación que requiere tomar una medida prohibitiva, que esto se haga, pero no de una forma generalizada, sino muy selectiva. La salud del conjunto es mucho más importante que la libertad de una persona concreta. María Jesús del Barco, Asociación Profesional de la Magistratura. Bueno, creo que siendo como es una decisión del legislador, creo que la ciudadanía española efectivamente nos hemos vacunado mayoritariamente,
Y cualquier medida restrictiva que se adopte de los derechos deberá hacerse con mucho cuidado. Creo que, sin perjuicio de que obviamente no es competencia de los jueces decir lo que hay que legislar, creo que hoy no es necesaria esta vacunación obligatoria. Tal vez con el tiempo el ciudadano se canse de otra dosis más, pero las consecuencias o los buenos resultados que está teniendo en los ciudadanos el hecho de habernos vacunado, pues yo creo que hace que el legislador no adopte esta decisión. Dicho lo anterior, y si me permites 2 segunditos, has dado antes ahí en la pizarra unos datos estupendos. Sería muy bueno que siempre en las noticias viéramos estos datos, que cuando viéramos la incidencia acumulada o las personas que están en el hospital, se le dijera al ciudadano también cuántas de estas personas que están hospitalizadas han estado o no vacunadas, porque eso también transmitiría al ciudadano que no se quiere vacunar o que puede estar reticente o que dice estas cosas que hemos escuchado que te suenan un poco a brujería de la Edad Media, que se quieran vacunar. Porque, bueno, si estamos mejor es porque nos vacunamos. Pero como esto es una restricción de derechos y libertades, la vacunación obligatoria, que no tengamos que llegar a esto, es creo que voluntad de todos. Jueces para la democracia, Joaquín Bosch. Mi opinión estrictamente personal es que estamos ante un debate muy complejo. Tenemos que aceptarlo, social y jurídicamente también. Por un lado tenemos la libertad individual, que es importantísima en una sociedad democrática. La libertad es una de las claves de nuestro sistema institucional. Pero por otro lado tenemos la protección de la vida, de la integridad física y de la salud, que incluso está por encima de la libertad individual en muchísimos casos. Mi opinión es que debe prevalecer esa protección de la salud y de la integridad y de la vida, pero no a cualquier precio. No puede prevalecer automáticamente a costa de sacrificar las libertades individuales, a no ser que sea absolutamente necesario. Yo creo que efectivamente no hemos llegado a una situación que aconseje medidas prohibitivas e impositivas, y ese equilibrio institucional entre esa ponderación entre ambos derechos debe llevar más bien a medidas disuasorias de tipo indirecto, de estímulo, como los pasaportes sanitarios, u otras actuaciones de tipo pedagógico que puedan convencer para que la gente se vacune voluntariamente, que siempre será la mejor decisión. Les agradezco a todos. Creo que el ejercicio de autoridad en esta mesa y la pluralidad de visiones y opiniones está sentada, y este es el objetivo de las claves, el de escuchar a quien sabe de lo que habla, para que hable de lo que sabe. Así que esta es la primera de las claves de esta noche. COVID e impacto sanitario, salud pública o derechos privados. Pero no es la única, porque el COVID nos ha dejado una cicatriz social importante, con una respuesta también muy importante, porque Cáritas ha publicado esta semana su indicativo de pobreza en España. La fractura y la factura que nos ha dejado el COVID en términos sociales es brutal, pero brutal ha sido también la respuesta. Así que hoy esta es la segunda de las claves que les vamos a presentar esta noche. Vamos a escuchar a Cáritas enseguida, pero vamos a leer qué factura nos ha dejado todo esto, porque lo van a ver. Hay familias que pagan un precio económico y hay agujeros económicos que este COVID nos deja. María Ríos, Barcelona, en ocasiones muy dramáticos, ¿no? Buenas noches. Sí, nosotros, como decía, nos encontramos en Barcelona, en casa de Ana. Ella se encuentra en esta situación económica muy complicada, causada o agravada por lo menos por la pandemia, por el COVID. Ana vino en 2008 a España, llegó aquí, ella sacó su título, sus papeles, con el tiempo pudo traer a sus 6 hijos y también a su pareja, al padre de los hijos, que llegó a finales de 2019, con la mala suerte de que a principios de 2020 llegó la pandemia, y entonces fue, Ana, cuando cambió tu vida, porque perdiste a tu marido y a la familia que te quedaba aquí en España. ¿Qué te puedo decir, cariño? Que hay un antes y un después, y que nadie conoce mañana. Yo nunca pensé estar en esta situación. Y bueno, mira, al día de hoy, 20 meses más tarde, mi experiencia lo único que me dice es que en aquel momento, cuando fallece el papá de mis hijos, 31 de marzo, apenas empezaba la pandemia, era un enemigo que no conocíamos, y que hoy la mejor batalla se logra inmunizándonos. Hoy el COVID no lo hemos erradicado, pero nos hace menos daño si vamos y apostamos a la vacunación. Hace apenas 9 semanas uno de mis hijos tuvo COVID y el panorama era diferente, pero hace 20 meses
fue mi madrina, fue mi papá, fue mi marido quien tenía COVID y hoy tengo sus cenizas que reposan allá. Porque en ese momento me contabas, murió tu pareja, también tu madrina, te quedaste al cargo de 6 niños sin tener empleo. Además, ¿cómo saliste adelante? Salí adelante como salen los valientes, intentando adaptar un suelo que no era mío a mío, intentando tirar de todos los cables que tenía a mi alrededor, el AMPA de la escuela, las asociaciones de vecinos me ayudaron a superar mi etapa temporalmente. Yo no tengo cómo agradecerle a la ciudad de Barcelona lo que hizo por mí y por mis hijos. Pude comer gracias al apoyo del Banco de los Alimentos. Hasta el día de hoy te digo, no es fácil, pero 20 meses más tarde te digo, lo he logrado. ¿Cuál es tu situación ahora mismo, Ana? Porque ahora mismo sí tienes empleo, tienes trabajo, pero nos decías que te da pues para pagar el piso, para poder pagar los suministros y sigues con la ayuda del Banco de Alimentos, con servicios sociales. De verdad, siempre digo, no es más rico el que más tiene, es más rico el que menos necesita. Pero lo que ha hecho España por mí y por mis hijos, no me alcanza la vida para agradecerle. La asociación que me da de comer cada mes me ayuda a que yo y mis hijos tengan techo, calefacción, luz y agua cada día. Claro, un salario como el que llevamos en España es poco y con la ayuda de los alimentos yo voy tirando del barco y con la beca del manllador. Pues Ana es una mujer muy agradecida, como escuchabais, a toda la ayuda que ha recibido, no solo de las asociaciones, sino también de vecinos, que de hecho hoy han venido a darle una sorpresa por su cumpleaños y ella también devuelve parte de todo ese apoyo a la asociación en la que trabaja Mujeres Migrantes. Un beso, felicidades. Gracias. Esto que les vamos a contar, felicidades, de verdad, un abrazo muy fuerte. Gracias, cariño, gracias. Esto que les vamos a contar... ¿Qué te puedo decir? Te agradecemos, de verdad te agradecemos y te agradecemos. No queremos explotar lo más mínimo el dolor, así que te agradecemos de verdad, te mandamos un abrazo muy fuerte. Una de las velas la soplas con nosotros, ¿eh? Gracias, gracias. Cuídate mucho. Digo que lo que estamos viendo es un ejemplo de lo que ha ocurrido en este país. Porque hemos visto lo peor, efectivamente, los impactos económicos del COVID, y hemos visto también una reacción social tremenda, de la que estar orgullosos. Permítanme que les presente los datos de este otro COVID persistente, de la otra crisis del COVID. Les vamos a presentar lo que hacía Cáritas esta semana, el edificio España. El edificio de España en 5 plantas, en el que tenemos en el sótano a la España más pobre, el 20% de los más pobres y 20% más rico, 20% más rico, 20% más rico, hasta llegar al ático en el que está el 20% más adinerado de la población. Este es el edificio España. Porque nos entiendan, España en 5 quintiles. Bueno, 5 pisos de España. ¿Y qué ha ocurrido? Efectivamente, la crisis nos ha sacudido a todos, pero no a todos por igual. Esto es lo que nos ha pasado. Lo que nos ha pasado es que quienes menos tenían, quienes viven en el sótano de España, son quienes más han perdido. El 27,3% de su renta han perdido, según el estudio que hacen la economista Martínez Bravo y el economista Sanz. Interesantísimo, por cierto, el análisis. 27% de renta han perdido los más pobres. Los más ricos, un 6%. ¿Hemos pagado el COVID? Todos, sí. ¿Lo hemos pagado todos por igual? De ninguna manera. Quienes menos tenían son quienes más han sangrado. Esto durante el COVID, porque durante la recuperación ha vuelto a ocurrir exactamente lo mismo. Quienes menos tienen
menos han recuperado. Se han recuperado las rentas más altas. Estamos teniendo un problema de impacto social en nuestro país que está forzando a una respuesta social también sin precedentes. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de rostros como el que acaban de ver. Estamos viendo de un golpe que nos ha devuelto literalmente a tasas de pobreza de la crisis anterior, del año 2011. Este es el golpe que ha dado el COVID a la economía de las familias y a la situación social del país. Después de la crisis de 2011 hemos vuelto a la crisis de 2011. Y eso significa dos cosas. Significa que han pagado mujeres y jóvenes, especialmente inmigrantes, como estábamos viendo, porque este es el perfil de quien ahora mismo está en riesgo de exclusión y exclusión severa. Estas son las cifras que ha presentado Cáritas esta semana. Y es tremendo el dato porque los jóvenes son jóvenes hasta los 34 años. Es decir, que hasta los 34 años, 1 de cada 3 personas en España está en riesgo de exclusión o exclusión severa. ¿Quiénes están sorteando y de nuevo siendo el colchón y el salvavidas de la crisis? Quienes tienen más de 65. Solamente quienes tienen más de 65 y una pensión asegurada están sirviendo de salvavidas familiar. Estamos viendo este esfuerzo social, este esfuerzo familiar y estamos viendo un despliegue de también distintas solidaridades también del Estado, porque esto es lo que tenemos. Lo que tenemos es una situación en la que hogares que no podían pagar los gastos del hogar eran apenas un 8% cuando estábamos en el 2019 en recuperación, hoy ya son casi el 14%. Gente que no puede tener la temperatura de su casa acorde a la estación, es decir, que no tiene calor en invierno o refrigeración en verano, ha saltado al 11% de los hogares. 1 de cada 10 casas en hogares, 1 de cada 10 casas en España no está bien acondicionada, no se puede permitir la calefacción. O no pueden consumir carne 5 de cada 10 hogares en España. Por entendernos, 5 de cada 100 niños en España no pueden comer carne. Esto es lo que dice Cáritas y esto pese al despliegue, dice Cáritas, muy rápido de un escudo social que no habíamos visto jamás. Pero lo cierto es que este es el otro COVID y este también es un COVID que parece persistente. Manuel Bretón, presidente de Cáritas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, muchas gracias. ¿Cómo estamos a día de hoy? Pues hoy encantado de estar aquí en este primer programa de Las Claves, porque es una de las claves más importantes que hoy tiene nuestra sociedad. Y no cabe duda que hablando con el conductor que me traía esta tarde, pues me ha preguntado lo mismo. ¿Cómo estamos? Y yo le he dicho que mal, que los datos que publicamos ayer, los datos de FOESA, pues no son los más optimistas que se puede decir, pero lo que no cabe duda también es que estamos para eso, para que esto no vaya más, para intentar dulcificar todos estos problemas que acabas de relatar también, y para eso Cáritas pues tiene una fuerza y unas condiciones y un privilegio que ya conoces y que todo el mundo en general. Manuel Bretón, presidente de Cáritas, yo digo que vamos a escuchar aquí en este espacio a muchos políticos y les vamos a preguntar a muchos de ellos las soluciones a los problemas. Pero ustedes que están testando la calle, por eso le queríamos tener a usted hoy en el primer programa, para testar no las soluciones al problema o no ni siquiera la propaganda sobre las soluciones al problema, sino el problema en sí. ¿Cuál es el problema? Tenemos una población que se está descolgando, tenemos un serio problema de desigualdad en España. Así es. Y además, conforme van sucediéndose las crisis, y desgraciadamente así se han acumulado, desde la que hablabas del 2008, salimos lo mejor que pudimos. Cuando empezábamos en el 19 a parecer que todo iba a ir mejor, pues resulta que nos cayó la pandemia y esto ha sido un desastre en todos los sentidos. Esa desigualdad ha aumentado y creo que hoy en día no cabe duda que estamos en vías de intentar resolverlo. Ustedes dicen en ese informe FOESA,
pese a que se ha desplegado un escudo social con una rapidez que no habíamos visto, ¿no ha sido suficiente? Es que yo te diría que el ejemplo que ha dado la sociedad española en este caso ha sido inmenso. O sea, cuando nosotros lanzamos la campaña en el 2000, cuando empezó la pandemia, y lanzamos la campaña en pro de, o en beneficio para sacar lo mejor que podíamos, no te puedes imaginar cómo acudió la sociedad en general, las empresas, los donantes. El primer donante grande que tuvimos fue el Papa Francisco. O sea, él había hecho una donación a la Caritas Italiana, y cuando se enteró de que nosotros lanzábamos esta campaña, acudió de la misma forma. O sea que quiero decirte que la respuesta de la sociedad fue inmensa y ha sido para nosotros una de las grandes satisfacciones. Por eso no me canso de agradecer a la sociedad española lo que ha hecho por el pueblo español. Me deja que haga de periodista, señor Bretón. ¿Cuánto donó el Papa? ¿Cuánto donó? Bueno, la verdad es que fue una cantidad importante y además la misma que había hecho a Caritas Italiana. Estamos esta noche poniendo en valor las cosas que se han hecho bien, estamos denunciando las cosas que se han hecho mal. ¿Qué se ha hecho bien aquí? ¿Qué debemos hacer todavía? Nos queda por hacer muchísimo. Nosotros tenemos, como sabes, nuestra organización es enorme, son 70 Cáritas diocesanas, cada una con sus proyectos, cada una con su capacidad de actuación y una capacidad impresionante de voluntariado. Tenemos más de 80.000 voluntarios que están todo el santo día echándonos una mano. Hay más de 5.000 trabajadores. Esto quiere decir que todos los días Cáritas abre más de 6.000 puertas. Las Cáritas parroquiales, los proyectos diocesanos, o sea, estamos todo el santo día preparándonos para lo que viene al día siguiente. Pero, presidente de Cáritas, permítame que yo le haga el argumento cínico. Insisto que me está hoy obligando a hacerle de periodista y de sparring en esto. Pero hay quien dice, oiga, yo no tengo dinero para donar más y pago impuestos para que el Estado se encargue de esto. No es suficiente eso. Yo creo que estamos en ese camino. O sea, es verdad que hacemos de ese puente también. Yo no me canso de repetir que una de nuestras misiones es tender puentes, posibilitar la acción de otros muchos y desde luego que todos intentemos proyectar esa sensación de que el principal problema son los descartados, como dice el Papa Francisco. Los que más han padecido, lo has dicho perfectamente antes, los que más han padecido esta crisis han sido los que peor estaban. Entonces no nos cabe más remedio que entre todos dar ese sentido de proyección a la vida y de defensa de la humanidad, de defensa del trabajo, de defensa de la vivienda, de todos esos grandes problemas que hoy hemos relatado en nuestro proyecto, en nuestra exposición de ayer con el programa FOESA. Una última cuestión, presidente de Cáritas. Estamos dejando caer a un sector de la población. Ese sector ustedes lo retratan de manera casi milimétrica. Mujeres, jóvenes e inmigrantes. Así es. ¿Estamos dejando caer a ese sector de la población? Estamos intentando que eso no suceda. Están cayendo, es verdad, y lo has expuesto perfectamente en tu exposición. Son los sectores que más están sufriendo la situación actual. Pero no cabe duda que hay medios para que esto no suceda. Hay elementos que las propias administraciones nos están echando una mano. Como te decía antes, la sociedad en general ha proyectado esa ayuda de una forma enorme. Yo te diría además que 3/4 partes de los fondos que manejamos vienen del sector privado. El sector público también nos apoya, pero no cabe duda que el sector privado en este caso ha hecho un esfuerzo enorme en esta situación. Digo que vamos a escuchar a responsables políticos, a responsables internacionales en las próximas noches, pero de verdad queríamos
empezar y militar en esto, en lo que estamos haciendo bien, en lo que también se está haciendo bien. Y, señor Bretón, usted lo conoce, pero permítame que nos asomemos a uno de los centros que prácticamente abren a esta hora. A esta hora hay centros de noche para que mujeres, jóvenes, sin rentas, pasen la noche allí, porque esta también es la red de solidaridad que estamos desplegando. María Cuesta, María, tú estás en uno de esos centros, cuéntanos cómo es, cómo se vive allí, cuéntanos. Para ponerle voz y rostro a esos datos que estabas presentando desde Plató, Javier, nosotros esta noche nos hemos venido a uno de esos centros. Este es un recurso de Cáritas Madrid, es solo para mujeres. Aquí tienen 20 plazas, en este momento 16 de ellas están ocupadas y nos dicen que lo abrieron hace 4 años precisamente porque vieron un ascenso del sinhogarismo femenino. Dicen que el perfil de mujeres que llegan hasta aquí son mujeres de entre 30 y 50 años y que no tienen posibilidad de acceder a una vivienda, ni siquiera alquilar una habitación. Hoy estamos con 2 de esas mujeres que están aquí. Ellas son Noelia y Rosa, nos van a regalar su historia. Buenas noches a las 2. Buenas noches. Noelia, en tu caso, ¿qué te ha traído hasta aquí? ¿Cuál es tu situación? Pues a mí me trajo hasta aquí, bueno, yo me separé, perdí el trabajo y bueno, también por una adicción, perdí todo, me quedé en la calle y bueno, pedí ayuda al Centro de Adicciones de Cáritas, que son los que me ayudaron y luego me trajeron aquí me derivaron a este sitio. Noelia tiene 38 años, el caso de Rosa es distinto, ella tiene 54 años, ella vino hace muy poco a España en busca de una nueva oportunidad, pero ¿qué te dejó en la calle, Rosa? Bueno, básicamente sí vine por una mejor oportunidad laboral, me ofrecieron un trabajo y estadía y lamentablemente no se dio, me vi en situación de calle y esa es la razón por la que estoy aquí, en Sedia. Yo les quería preguntar a las 2 si es más difícil la calle, es más dura la calle para las mujeres. Vosotras os habéis visto en la calle, tú en especial, Sí, Noelia, sí. cuéntanos. Pues para mí, si una mujer es como más indefensa, entonces tienes que siempre estar muy pendiente porque hay mucho loco por ahí y la verdad es que da mucho miedo. Y siempre duermes con un ojo abierto y uno cerrado, que no es igual que un hombre. No sé, por lo menos yo en mi caso creo que sí, es mucho más. De hecho, tú estuviste en la calle varios años. Sí, estuve 7 años en la calle. Hasta llegar a este punto. Sí, sí, por mis adicciones y eso estaba en la calle y no sabía que existía este tipo de recursos. Y hasta que me enteré y bueno, y aquí estoy. Este recurso tenemos que decir que está abierto desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. Luego ellas durante el día pues hacen diferentes cosas para poder buscar esa nueva oportunidad. Rosa, ¿en tu caso qué es lo que haces? Bueno, yo asisto a talleres de formación laboral e integración social, bueno, los cuales me permitan de alguna manera desarrollarme de manera óptima en vuestra sociedad. Bueno, pues estos son 2 de los ejemplos, 2 de esos rostros, 2 de esas historias, Javier, que hemos querido y que nos han regalado esta noche. Les damos las gracias. Detrás de esos datos siempre hay historias. Gracias, María, gracias y un beso a las 2. Manuel Bretón, presidente de Cáritas, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti, Javier, por haberme invitado en esta ocasión tan importante para este programa. Y enhorabuena. Gracias. Les vamos a contar, vistas las primeras claves, nos van a permitir que les contemos lo que nosotros creemos que también debiera estar en la agenda pública. Ya les he dicho que cada noche vamos a hacer no solamente lo que es portada ahora mismo, sino lo que debiera serlo también. Pero saben ustedes que ahora mismo lo que tenemos es una situación de tensión en la frontera de Ucrania, los tambores de guerra por parte de Rusia, la posibilidad de una invasión y en la siguiente mesa se va a sentar quien es el responsable de la seguridad nacional, el general Ballesteros. Vamos a hablar de lo que venimos a hablar aquí, pero general Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. General, no puedo tener en la mesa al director de la Seguridad Nacional y no hacerle la pregunta. General, ¿vamos a una guerra? No, yo espero que no. Esto, en fin, estamos en la diplomacia, estamos en la etapa de la diplomacia y hay que dejar
que los diplomáticos y los líderes hagan su trabajo, y lo están haciendo. ¿Usted cree que no habrá una invasión? ¿Que no será necesaria una respuesta? No creo que haya una invasión clásica y creo que en este momento de lo que hay que hablar es a quien hay que dejar hablar es a la diplomacia. Hablar de etapas futuribles en términos no es bueno. Dejemos a los líderes y a los diplomáticos que hagan su trabajo. Una invasión clásica, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una invasión no clásica? Una invasión clásica... Sí, la clásica lo sé. ¿Cuál es la no clásica? La no clásica son lo que llamamos las estrategias híbridas. Las estrategias híbridas se hicieron en la península de Crimea y en el valle del Donbass en 2014. Si recordamos... Le agradezco y ya digo, no vamos a abusar de usted. Le hemos traído para hablar de otras cuestiones. Entiéndanos, periodísticamente tiene a los dos principales diarios, tiene prensa aquí, es imposible no preguntarle, por lo que ahora mismo nos está abriendo todos los telediarios. Digo que vamos a hablar de otra cuestión aquí. Porque, si me permite, Javier, solo una puntualización. Claro que sí, general. Yo soy el director del Departamento de Seguridad Nacional. Que está en presidencia de gobierno. Correcto. Digo, vamos a analizar otras claves, porque estamos diciendo que cada noche esto es lo que vamos a intentar. En estas claves del siglo XXI vamos a intentar no solamente recoger lo que la actualidad nos deja, lo hemos hecho y el COVID y sus efectos son evidentemente noticia de portada, pero vamos a colocar también sobre el debate lo que creemos que debiera ser noticia también de portada. Y este es el debate que les vamos a servir. La otra intoxicación, la otra guerra, la de la desinformación, la pandemia de la mentira y el negocio de la mentira. Y de esto vamos a hablar esta noche, de un negocio millonario, el de quienes colocan bulos, el de que parece ser un fenómeno de pequeños jóvenes que simplemente golfean, y no lo es. Este es el negocio de la mentira. Es un auténtico negocio millonario. Los bulos que ustedes leen suelen tener un interés económico detrás y una cantidad de dinero escandalosa. Estas son las campañas de desinformación, según la Universidad de Oxford, que hemos vivido desde que comenzaron las mentiras profesionalizadas en el año 2016. Y desde entonces se han cuadruplicado hasta el punto de que este año probablemente están por encima de las 100. Esta es la cuantía y la cifra de algo que está salpicando todo el mapa. Este es el mapa en el que se han detectado campañas de desinformación profesionalizada. Por cierto, ¿ven el mapa? ¿Ven esto? Esto es España. Y aquí también están ocurriendo campañas pagadas para desprestigiar a quien se considera el enemigo. Esto es lo que estamos viviendo y lo que está moviendo una cantidad de dinero obscena, hasta el punto de que campañas que venden manipulación han aumentado su cuantía de apenas 9 hace 5 años a ser aproximadamente unas 50 en el último dato, y se estima que pueden ser también más de 100 hoy. Están moviendo cuantías de 2.600 millones de euros. Este es el negocio de la mentira. Y lo están pagando compañías que en ocasiones ni siquiera saben que lo están financiando. Los algoritmos de algunas plataformas buscan públicos y los anunciantes acaban anunciándose en cuestiones que van contra sus propios intereses. Hay 4.300 marcas que en muchas ocasiones, sin querer, acaban anunciadas en una o en varias páginas web con mentiras profesionalizadas. Hay 42.000 campañas de estas, 42.000 campañas involuntarias, y les vamos a poner varios ejemplos porque son de auténtico escándalo. Esto es lo que está pasando, 2.600 millones de euros en un negocio que, para que ustedes entiendan la cuantía, mueve más dinero del que España ha gastado en vacunas. Este es el negocio de la mentira, a costa de que ciertos algoritmos coloquen, por ejemplo, la publicidad de Pfizer en páginas como esto, The Knock Report. El fabricante de las vacunas, inconscientemente, termina siendo anunciado aquí, en una página que literalmente dice que la pandemia ha sido creada por Bill Gates.
y que está hecha para destruir la humanidad, que él y otros millonarios la intentan destruir así. No es Pfizer y es Merck. El otro fabricante de las vacunas acaba anunciándose aquí, en The Epoch Times, donde se publica esto, que el virus ha sido manufacturado por hombres para destruir a los hombres. Pero es que no son solo estas marcas, es que sin querer compañías acaban anunciadas aquí, en esto, en Independent Sentinel, un diario que opina que Estados Unidos está en manos de comunistas, que tiene que ser el águila americana el que arranque la hoz y el martillo, las barras y las estrellas. Bueno, pues aquí cae la publicidad de compañías como Pepsi, compañías como Marriott, compañías como Starbucks, compañías como el propio CDC, el propio Ministerio de Sanidad americano, acaba financiando esas páginas web. Los algoritmos buscan públicos y estos nombres son ahora mismo los que están poblando todo esto. Hay un negocio milmillonario y hay una amenaza contra la seguridad nacional. Y estas son las dos claves que les vamos a presentar para este debate. Porque hay un negocio privado y hay una amenaza pública. Tanto que con esto se pueden intentar, y en ocasiones conseguir, manipular elecciones. Lo hemos visto ya, y nos vamos a sumar a esto. Granjas de bots, pueblos dedicados a colocar mentiras. Vicent San Clemente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Vicens. Pues efectivamente, hemos estado en el pueblo de Veles, en Macedonia. Allí nos dimos cuenta de que había más de 180 páginas de política norteamericana realizados por un grupo de amigos y conocidos de Veles. Dicen jóvenes, no tan jóvenes, tenían 30 años y el suficiente conocimiento de Internet y de marketing como para ganarse un sobresueldo algunos y hacerse ricos otros enviando mensajes a las páginas conservadoras norteamericanas. ¿Cómo lo hacían? Pues su principal fuente de información venía de Norteamérica, por ejemplo, de la cadena Fox o de Breitbart, de páginas que eran sobre todo conservadoras. ¿Qué hacían? Un corta y pega. Sin conocimiento de inglés apenas cambiaban titulares, cambiaban también, añadían unas fotos y lo enviaban a Google AdSense y de allí pasaba a Facebook. Recordemos, respecto a lo que has dicho tú antes, que durante el año 2016 Google y Facebook tuvieron más de 22.000 millones de dólares de beneficio en sus anuncios publicitarios. Vicens, y hay jóvenes pueblos, literalmente, granjas, macrogranjas de bulos, jóvenes que están cobrando por colocar esto, por colocar mentiras para favorecer o para trucar o para, en fin, desequilibrar unas elecciones, por ejemplo. Bueno, en ese momento lo que se llama bots, que normalmente son programas informáticos, ellos realizaron, la función de bots humanos. No es de extrañar, Macedonia tiene 2 millones de habitantes y hay 600.000 macedonios que han tenido que emigrar para ganarse la vida. Para ellos era una fuente importante de ingresos. También cabe preguntarse qué pasa con los receptores. El 23% de los norteamericanos reconocía que su principal fuente de información en ese momento era Facebook. Y tenemos un informe de la Universidad de Ohio que demuestra que un 10% de los votantes de Obama se pasaron a Trump y un 4% que desertaron de Hillary Clinton lo hicieron por creerse fake news. La ciudad de Veles era uno de los centros industriales de la antigua Yugoslavia. La combinación de paro juvenil, que alcanza a 4 de cada 10 jóvenes, y un alto nivel de preparación, ha permitido que se vean o emigrando o navegando. Internet se está desarrollando. Entonces eso da muchas oportunidades a los jóvenes de trabajar y de ganar dinero en Internet. Mi futuro lo veo en Internet. ¿Cuál sería tu sueldo al que aspirarías? $10.000 al mes serían suficientes. Esta es Veles, una antigua ciudad industrial de Macedonia del Norte. Nos hemos acercado aquí para conocer cómo y por qué la juventud de esta ciudad fue tan importante en un momento histórico mundial, las elecciones de Estados Unidos del 2016. Grandes coches, casas nuevas, todos conocen la historia de los jóvenes que ayudaron a ganar las elecciones a Donald Trump.
Las Claves ha tenido acceso a 188 dominios de política norteamericana creados desde Vélez, la mayoría a favor de Trump. El abogado Tarsi Arzov, de 37 años, asegura que él y su hermano fueron los pioneros. Fui el primero que empezó con la vertiente política. En el 2015 mi hermano me propuso trabajar juntos para crear contenidos sobre coches, pero pensé que era mejor idea empezar con política y ver cómo funcionaba. Nunca pensamos en las elecciones, se trataba de cómo hacer negocio, de ganar dinero. Crearon el dominio usapoliticstoday.org. Se unieron al grupo de veteranos a favor de Trump. Tuvieron 2 millones de seguidores en Facebook. Sus amigos de Vélez siguieron su ejemplo a base de corta y pega con páginas norteamericanas. Todos los autores cobraban por porcentajes. Si creaban contenidos de calidad, obtenían más dinero. Propietarios, autores y plataformas se repartían los ingresos. Arzov se asoció con los californianos Ben Goldman y Paris Wade, intercambiando contenidos. Llegaron a decir que Obama se marcharía del país o que Chelsea no era hija de Bill Clinton. Google y Facebook cerraron las páginas de Vélez en el 2017 y un año después la de Arzov. El gran dilema es si actuaron por libre. Niega haber coincidido con la agente rusa Ana Bogacheva, que atravesó Macedonia en coche a mitades del 2015. En las librerías de Macedonia descubrimos un libro, Cómo elegimos al presidente norteamericano, del periodista e historiador Alexander Kukulev. Un grupo de jóvenes, muy inteligentemente, encontró huecos legales para ganar dinero. Google les ayudó a generar el tráfico necesario y Facebook les ofreció entrar en grupos con más de 100.000 miembros. Y claro, los usuarios hacen clic, eso es lo que ellos necesitaban, que hicieran clic en sus contenidos. Antes, durante y un día después de las elecciones de Estados Unidos, hubo al menos un funcionario ruso en la ciudad de Vélez. Y este negocio, el negocio de la mentira, es un enorme negocio privado y una amenaza pública. Es un jaque a la seguridad nacional. Hoy, para este debate y para estas cuestiones, hemos invitado al general Ballesteros.